Hola maestra, nuestro equipo es Reino Unido. Les vamos a hablar sobre el reporte de investigación en presentación digital. Mi equipo está conformado por Magdalena Botello Pérez, Neri Yair García, María Guadalupe García Torres, Dana Karina Rodríguez Soto, Jessica Zamora Chávez y su servidor Luis Armando Escobar Ibarra. Bueno, empezamos con la responsabilidad social corporativa e iniciamos con el concepto. Como se sabe, la responsabilidad social corporativa consiste en que las empresas actúen de acuerdo con sus principios y políticas que éstas establecieron. Esto para que tenga un impacto positivo tanto en la sociedad y en el medio ambiente. Como otro punto pusimos los principios, destacamos cinco. La primera es la transparencia, las normas, las autoevaluaciones, la gestión socialmente responsable y por último, el consumo socialmente responsable. En origen pusimos cuatro puntos importantes que desde sus inicios empezaron como en la filosofía, que básicamente hablaban sobre la ética y la justicia en ese entonces. Y luego en la Revolución Industrial, que básicamente sostenían esto en el principio de la filantropía. Luego en el siglo XX, la responsabilidad social corporativa trabajó mucho con la ética y con el desarrollo sostenible. Actualmente en el siglo XXI, básicamente hay principios en la ODS, ESG y en la sostenibilidad eh, empresarial. Por otro lado, tenemos la evolución, cuatro puntos también importantes, la filantropía, básicamente aquí había como donaciones empresariales para seguir evolucionando. La ética, la ética, aquí se llevó a cabo la responsabilidad más allá de las ganancias, a las empresas les interesaba tener más este principio. Número tres, la sostenibilidad, que básicamente hablan sobre las normativas y el desarrollo sustentable. Y el número cuatro, las estrategias como la ODS, ESG, el impacto global y todas estas que se fueron dando. Luego tenemos las dimensiones de la responsabilidad social corporativa, que es ambiental. En la económica tenemos la rentabilidad sostenible, que es garantizar el crecimiento económico de la empresa sin afectar negativamente a la sociedad o al medio ambiente. Luego la creación de valor para los stakeholders, atender a los intereses de accionistas, empleados, clientes, proveedores y la comunidad, equilibrando el beneficio económico con el impacto social. Luego, la ética y transparencia en la gestión financiera, mantener prácticas de gobierno corporativo responsables, evitando la corrupción y el fraude de la evasión fiscal. Luego tenemos la innovación y competitividad responsable, desarrollar productos y servicios que sean sostenibles y beneficiosos para la sociedad, sin explotar recursos o personas de manera irresponsable. Y por último, la generación de empleo y desarrollo económico, contribuir al crecimiento económico local, global, mediante la creación de empleos dignos y la inversión de la comunidad. En este punto tenemos el social también. Aquí se centra en el impacto de la empresa y las personas que se llevan como dentro y fuera de la organización, ya que en esto abarca una relación con los empleados y los clientes. Especialmente esto va con los proveedores, las comunidades locales y la sociedad en general. Los aspectos clave se abordan como salud y seguridad laboral, diversidad e inclusión, conciliación laboral, respeto a los derechos humanos, relación con las comunidades, calidad de los productos y marketing y publicidad. Luego vamos con la dimensión medioambiental. La dimensión medioambiental de la responsabilidad social se refiere a las acciones que las empresas llevan a cabo para minimizar su impacto y promover la sostenibilidad. Incluye iniciativas y estrategias orientadas a la protección del entorno, el uso eficiente de los recursos y la reducción de la huella ecológica. Algunas áreas dentro de esa dimensión pues son la de gestión de recursos y energía, la reducción de emisiones y residuos, la producción y consumo sostenible, la conservación de la biodiversidad y la del cumplimiento normativo y transparencia. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito acerca del incidente de la niebla tóxica que fue en Londres en 1952. Como primero tenemos lo que fue lo de los problemas causados por el aire, la contaminación. Bueno, pues como sabemos, la contaminación del aire puede provocar desastres ambientales muy graves, como ocurrió en Londres en 1952 durante el Gran Smog.
la combinación de niebla y el humo industrial creó una capa densa y tóxica que afectó a toda la ciudad, pues ya que se generaron altos niveles de dióxido de azufre y partículas contaminantes que hicieron que la calidad del aire fuera muy peligrosa. Lo que pasó aquí fue que por la contaminación se hizo como una niebla muy densa que no dejaba ver realmente las calles, o sea, no podías ver ni a 1 metro de distancia, o sea, todo era como pura neblina. Y realmente cuando sucedió esto no hubo como mucho, no se alarmaron mucho porque esto ya había pasado en otras ocasiones, pero nunca se imaginaron que esto iba a tardar días y días y pues la situación se fue complicando un poco más conforme fueron pasando los días. Luego tenemos lo que es el impacto del uso excesivo de combustibles fósiles. Pues uno de los principales factores del desastre fue la quema de carbono y la baja calidad para la calefacción, junto con las emisiones de fábricas y transporte. Este evento demuestra que el uso descontrolado de combustibles fósiles puede traer consecuencias catastróficas. Y luego tenemos la relación entre el clima y la contaminación. Pues el fenómeno de inversión térmica impidió que la contaminación subiera y se disipara, atrapándolos cerca del suelo. Esto se convirtió a la neblina en un smog tóxico que cubrió toda la ciudad durante varios días. Y luego en el 4 tenemos las consecuencias de la salud pública. Bueno, pues este evento tuvo un impacto en la salud de los habitantes, causando miles de muertes y enfermedades respiratorias. Tuvo, aparte de las muertes que obviamente hubo por esta inhalación continua del humo, también fueron que se hicieron muchos accidentes, ya que hubo mucha gente atropellada entre las calles, hubieron muchos accidentes, muchas caídas, por lo mismo de que no se veía, pues no, las personas no veían cuando salían de fuera de sus casas. Luego en el número 5 tenemos la disrupción en la vida cotidiana. La densa niebla afectó el transporte, el comercio y la vida diaria de los londinenses, como ya dije, pues esto fue más que nada porque no podían ver, o sea, salían de su casa y ya no podían ver nada. Entonces, obviamente era muy difícil o era muy peligroso más que nada usar el transporte, usar tu propio carro porque no sabías en qué momento iba a haber una persona y se cruzara y pues no la ibas a ver por tanta neblina que había. Y por último tenemos el 6, que es la necesidad de regulaciones ambientales. Pues este desastre llevó al gobierno a tomar medidas estrictas para reducir la contaminación del aire. Realmente, aunque fue desafortunado este evento, sirvió como un punto de inflexión pues para que diera conciencia ambiental y en la creación de regulaciones más estrictas para proteger la salud pública. Y luego tenemos el incendio en Centralia, en Pensilvania, en 1962. Primero tenemos los problemas causados por incendios en minas. Pues los incendios en minas de carbón pueden durar décadas o incluso siglos, liberando gases tóxicos y representando un peligro para la población. Este es el caso de Centralia. Bueno, realmente es un ejemplo muy extremo, ya que hasta el día de hoy sigue habiendo este incendio. Luego tenemos en segundo lugar el impacto de la mala gestión de residuos. Pues el incendio comenzó cuando las autoridades quemaron basura en un vertedero ubicado sobre una mina de carbón abandonada, la cual por falta de medidas de seguridad pues hizo que el fuego se propagara bajo la tierra. Y luego tenemos las consecuencias ambientales y la salud que todo este incidente provocó. Pues los incendios de carbón generaron gases tóxicos como monóxido de carbono y dióxido de azufre, afectando la salud y el ecosistema. El aire se volvió muy peligroso para poder respirarlo y el suelo llegó hasta los 400 grados Celsius en algunos puntos y pues hizo que también pues hubiera una evacuación, que eso nos lleva al cuarto, que es la evacuación y desaparición de una ciudad. Pues ya que este incendio seguía y seguía, ya el aire era tóxico, el suelo era muy caliente, pues se volvió inhabitable esta ciudad y pues todos se tuvieron que ir de ahí. Y luego tenemos el número 5, que intentos fallidos de la solución. Obviamente se buscó poder arreglar esta situación. Las autoridades intentaron apagar el incendio con diferentes estrategias, pero ninguna funcionó debido a la extensión bajo tierra. Primero se intentó sellar las minas con tierra, pero el fuego ya se había extendido demasiado. Y en 1903 también el gobierno gastó
alrededor de unos 42 millones de dólares en reubicaciones, justamente de los habitantes que estaban ahí. Pues no nada más lo sacaron, sino que también se buscó reubicarlos. Y pues se dice que el incendio podría seguir ardiendo por más de 250 años más. Y pues tenemos la relevancia cultural y las lecciones aprendidas. Pues en este caso, el de Centralía es un recordatorio de los riesgos de la minería y la importancia de una buena gestión ambiental para poder evitar desastres similares. Bien, ahora vamos a hablar sobre la deforestación del Amazonas, de 1970 a presente. En la década de los 70-80, en esta hubo tres fases. La principal causa directa fue la baja productividad de grandes extensiones de tierra. También tuvo incentivos fiscales en cuales hubo créditos blandos para la colonización del Amazonas, ya que muchas tierras permanecían a los que vivían cerca. Y también la extracción de oro, que a menudo es algo ilegal, ya que por el uso del mercurio que se usa en la zona y que pues esto genera una contaminación mayor. En la década de los 90, presentamos la expansión de la soja. En esta nos habla más sobre la demanda internacional entre China y Europa, ya que tiene un cultivo mecanizado a una gran escala conforme a la ganadería de nuevas áreas. Tenemos la infraestructura, que en este caso es mejorar las carreteras y construcción para la facilitación de una buena exportación y la debilidad de la gobernanza, ya que por la corrupción, falta de fiscalización y aplicación en leyes ambientales. Tenemos lo que es el 2010 al presente. Aquí tenemos Greenland, aparcamiento ilegal de las tierras. Esto va más conforme a lo de los créditos blandos. También tenemos lo de la minería ilegal y los cambios de política. Aquí inicialmente es el debilitamiento de las agencias ambientales por los discursos que se dan en contra de todos la deforestación que se presenta. Y ahora vamos a hablar sobre el Pozo de Dharma de 1971 al presente. En principalmente, ¿qué es? Es un cráter artificial en llamas de aproximadamente de 70 metros de diámetro y 30 de profundidad, que viene ardiendo desde 1971 y su origen es un accidente durante la perforación soviética en busca de un gas natural. Aquí vamos a presentar tres puntos. El accidente de 1971 sobre su origen, ya que tenemos la explosión soviética, como les comenté, ya que el gobierno no tomó medidas significativas por el fuego que duró mucho tiempo, ya que esto no tenía un control específico por la URSS. También tenemos la perforación y el colapso. Aquí es por equipos de geólogos, que también fueron de geólogos soviéticos, que perforaron en busca del gas y la decisión de prenderle fuego. En este es más de una decisión esperando a que se quemaran se extinguiera a las pocas semanas. Y tendremos lo que es lo del ambiental, económico y científico y el simbólico cultural. En este presentamos la contaminación aliviada del gas invernadero. En el económico es la pérdida del gas que se aprovecha naturalmente. En el científico es el laboratorio natural que se pretendía usar. Y el simbólico cultural es de que es más conocido como puerta al infierno. Y tenemos los intentos de solución y perspectivas futuras. La falta de acción que no se ha podido erradicar en décadas. El intento de 1910, que fue más por el presidente Turkenaich, que ordenó a expertos que trataran de una manera de tratar de apagar el juego. Y un intento más reciente en 2022, que se ordenó nuevamente, pero por una cuestión de salud y económico no se logró. Tenemos las opciones técnicas complejas
ya que se intentó inyectar agua o espuma, pero no resultó muy difícil y costoso, y el futuro del pozo, ya que si se tiene en cuenta que si algún día se apagará y qué cuestiones se presentan en un futuro. Luego tenemos el desastre de Seveso de 1976. Este fue un accidente industrial ocurrido el 10 de julio de 1976 en la región de Lombardia, al norte de Italia. Aquí se produjo una fuga de dioxina TCDD, que es un compuesto químico altamente tóxico, y desde la planta química de Imesa se fabricaban productos químicos para la industria farmacéutica y cosmética ubicada cerca de la ciudad de Seveso. Y este evento es considerado uno de los peores desastres ambientales en Europa y tuvo consecuencias graves para la salud y el medio ambiente. Una de sus causas principales fue el sobrecalentamiento del reactor, que es un aumento inesperado en la temperatura, en donde se realizaban para la producción de herbicidas y se llevó a la liberación de gases tóxicos. Otro es la falta de medidas de seguridad adecuadas. Aquí la empresa no tenía sistemas efectivos para prevenir o controlar fugas de compuestos peligrosos. También el retraso en la respuesta, ya que no se informó inmediatamente a la población sobre el peligro, lo que aumentó la exposición a la dioxina. Sus consecuencias fueron casos de cáncer y problemas hormonales. Unos estudios a largo plazo indicaron un aumento en cánceres, trastornos reproductivos y enfermedades metabólicas en la población expuesta. También efectos en los niños y embarazos. Aquí hubo abortos inducidos por temor a malformaciones congénitas. También la muerte de animales, ya que más de 80.000 animales murieron o fueron sacrificados para evitar que la dioxina entre en la cadena alimentaria. También la contaminación del suelo y del aire, ya que se establecen en zonas de evacuación según el nivel de contaminación. Las lecciones aprendidas por medio de este desastre fueron la importancia de la seguridad industrial, ya que se fortalecieron las regulaciones en la gestión de productos químicos para tener mayor seguridad de la empresa. También la necesidad de respuestas rápidas, ya que se demuestra que la demora en informar y evacuar puede agravar las consecuencias de un desastre químico y empeorar todo. El monitoreo ambiental a largo plazo. Aquí se reforzó la vigilancia de poblaciones expuestas a las toxinas industriales. De Bhopal fue un desastre que ocurrió en la madrugada del 3 de diciembre de 1984, cuando se produjo un escape de gas tóxico en una de las plantas de pesticidas de la empresa Union Carbide India Limited. En la ciudad de Bhopal, India, se considera la peor catástrofe industrial de la historia, con miles de muertos y consecuencias devastadoras para la población y el medio ambiente. Las causas de este accidente fueron fallas en los sistemas de seguridad. Aquí los tanques de almacenamiento de MIC debían mantenerse en bajas temperaturas, pero el sistema de refrigeración estaba inoperante, el sistema de neutralización con gas cáustico no funcionaba correctamente y la torre de venteo de emergencia estaba fuera de servicio. También el ingreso de agua en un tanque de MIC. Aquí se cree que el agua ingresó accidentalmente en el tanque 610, lo que esto provocó una reacción química descontrolada que aumentó la temperatura y la presión del tanque. Por último, la liberación de gases tóxicos. Aquí aproximadamente 40 toneladas de MIC se liberaron en la atmósfera formando una nube tóxica que se expandió rápidamente sobre la ciudad. El impacto humano y ambiental que tuvo fue que hubo víctimas mortales. Aquí se estima que entre 3.000 y 8.000 personas murieron en las primeras 72 horas. Las afectaciones a largo plazo, más de 500.000 personas fueron expuestas al gas, sufriendo problemas respiratorios, daños neurológicos, ceguera y enfermedades crónicas. También los daños ambientales, aquí el suelo y el agua quedaron contaminados, afectando la biodiversidad y la salud de generaciones posteriores. La respuesta y consecuencias fue que hubo la negligencia corporativa. Aquí se argumentó que fueron un acto de sabotaje, pero investigaciones revelaron que fallas graves en la seguridad es lo que provocó esto. También compensaciones insuficientes. En 1989, la Unión acordó pagar 470 millones de dólares, una cantidad considerada insuficiente para las víctimas. También hubo procesos legales en donde en 2010, 8 exdirectivos indios fueron condenados a 2 años de prisión y una multa de $2.000 a cada uno, lo que generó una indignación. Bueno, seguimos con el desastre nuclear de Chernóbil en 1986. El desastre de Chernóbil ocurrió el 26 de abril de 1986 en una planta nuclear de Chernóbil ubicada en
Pripyat, Ucrania. Entonces es la parte unión de la soviética y fue el peor accidente nuclear de la historia y tuvo consecuencias devastadoras. El desastre fue que al accidente se desactivaron varios sistemas de seguridad para evaluar la inercia del reactor. En caso del corte eléctrico, debido a que los errores del diseño del reactor RBMK-1000 y fallos humanos, se produjo un aumento incontrolado de la reacción nuclear, lo que llevó a una explosión de vapor y a segundos después una explosión química que destrozó todo el alrededor. Algunas consecuencias inmediatas fue la muerte de los primeros res- respondientes, ya que 2 trabajadores murieron esa misma noche y 29 bomberos y operadores fallecieron a las 2 semanas de la siguiente debido a que la explosión extrema fue radiactiva. Otra consecuencia fue la liberación de material radiactivo, que se liberaron enormes cantidades de cesio, yodo y estroncio, contaminando varias áreas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, perdón. La siguiente consecuencia fue la evacuación de Pripyat, ya que unas 50.000 personas fueron evacuadas al día siguiente, pero la zona siguió irritada durante unos años. El impacto a largo plazo fue los efectos que tuvo en la salud, que se registró un aumento de cáncer de tiroides, enfermedades respiratorias y otros problemas de la salud en la población expuesta. Otro impacto fue la zona de exclusión, ya que es una área de 30 kilómetros alrededor del reactor, es que sigue deshabitada, aunque algunos científicos y trabajadores en la zona siguen yendo para monitorear la radiación. Eh, y el siguiente impacto fue el costo económico y político, ya que el desastre debilitó la confianza, contribuyó a la crisis económica y política que aceleró la caída de la Unión y la Soviética. En las medidas de mitigación, fue en 1986 que se contribuyó un sarcófago de concreto para contener la radiación. En el 2016 se instaló el nuevo confinamiento seguro en una estructura más avanzada para evitar las fugas radiactivas. Hoy Chernobyl es un sitio de estudio científico y turístico, pero sigue siendo un recordatorio peligroso para las energías nucleares cuando no se manejan con la debida seguridad. El siguiente desastre fue el naufragio de Hexagón Valdez en 1989, ya que ocurrió el 24 de marzo, y cuando el petróleo del Hexagón Valdez encalló en el estrecho de Prince William, en la costa de Alaska, derramando aproximadamente 250.000 barriles, que es equivalente a 41 millones de litros de petróleo crudo que se derramó en el océano. Y este desastre es considerado uno de los peores derrames de petróleo de la historia en Estados Unidos. Las causas del desastre fue que el accidente se debió a una contaminación de errores humanos y fallas operativas. Entre ellas está la negligencia del capitán, que se llama Joseph Hasselhoff, en la capital de Hexagón Valdez, que había estado bebiendo alcohol y dejó al barco a manos del oficial menos experimentado. Otra causa fue la desviación de la ruta segura, que para evitar témpanos de hielo, el barco se desvió en una ruta habitual y se cayó en un arrecife. La siguiente falla fue el control de tráfico del marítimo, ya que el sistema de vigilancia no se detectó ni corrigió la trayectoria peligrosa del barco. Algunos impactos ambientales fue la muerte masiva de fauna, que se estima que murieron 250.000 aves marinas, 2.800 nutrias marinas, 300 focas y 250 águilas calvas y 22 orcas. Otro impacto fue la contaminación duradera, que se destacó todavía después que se encuentran restos de petróleo en el ecosistema afectado, y los daños de la industria pesquera y turismo, ya que la contaminación local
perdió millones debido a la contaminación de las aguas. La respuesta y la limpieza fue que el Hexagón y el gobierno de Estados Unidos realizaba operaciones de limpieza con equipos de contención, dispersantes químicos y recolección manual. La siguiente fue que se gastaron alrededor de $2 millones en el esfuerzo de la limpieza y la compañía de Hexagón pagó aproximadamente $5 millones en multas y compensaciones, aunque luego se logró reducir la cantidad de los tribunales. El legado y las consecuencias fue que el desastre llevó a la población de la ley de la contaminación del petróleo en 1990, que fortaleció la regulación de transporte en el petróleo de Estados Unidos y se implementaron nuevas medidas de seguridad, incluido el uso de obligatorio de buques en doble caso para reducir el riesgo de derramantes. Y este accidente sigue siendo un recordatorio de los riesgos del transporte petrolero y la importancia de las regulaciones ambientales. Bueno, ahora seguimos con otro suceso que son los incendios de los pozos petroleros en Kuwait en 1991. Bueno, esto se dio porque en este ámbito se causó porque en ese tiempo existía la guerra del Golfo. Entonces, los militares iraquíes pues son los que atacaron porque usaron em, este ataque que ellos le llamaron, bueno, es una técnica que ellos le llamaron tierra quemada. Esta fue, su causa, pues fue, como ya lo había mencionado, durante la guerra y estas se retiraron, bueno, sí, fue retirada con incendios más de 600 pozos, como parte de su estrategia que ellos decían que, por ejemplo, cuando incendiaron estos pozos, lo que era su visión era que con el humo no permitiera que viera a sus contrincantes y ellos poder atacar, pero pues esto como que se les fue de la mano y tuvo muchísimas consecuencias. Como estos, sus impactos ambientales, pues fue que emitieron grandes cantidades de gases tóxicos, esto pues contaminando el aire, derrames de petróleo en la tierra, en el mar, con esto pues dañaron ecosistemas. Fueron la formación de lagos de petróleo y alteración de la biodiversidad de la misma región. Bueno, este suceso inició en enero y febrero de 1991 y el último pozo que extinguieron fue en noviembre de ese mismo año. Con esto se puede destacar que la empresa Bosch, que fue la cuarta en llegar, tuvo una gran participación ya que extinguió 180 de 600 pozos que se incendiaron. Ahora seguimos con las explosiones de Jilin en 2005. Este suceso fue el 13 de noviembre del 2005 en la planta 102 en Jilin, China. Bueno, su causa principal fue que una serie de explosiones en la planta química en la que se trabajaba, debido a una fuga de benceno, que el benceno es un químico muy fuerte que se ayuda como potencial a desarrollar otros químicos, así que es muy, muy potente. Bueno, fue que la causa por la que se dio esto fue que en el lugar del accidente era una unidad de nitración para equipos de anilina. Bueno, esta en la torre 102. Esto fue por el mal manejo de las sustancias y del entorno. Fue que la mala adecuación, el mal manejo de esto, pues dio a la explosión. En este se dio grandes impactos y consecuencias. Pues una de ellas fue que pues fallecieron muchísimos trabajadores de esa compañía. También que se dio pues la contaminación del río Songwan con benceno y nitrobenceno, que pues como ya lo mencioné son sustancias altamente tóxicas.
tóxicas, perdón, pues riesgos para la salud de millones de personas que estaban habitando cerca de ahí, ya que se cortó el suministro de agua potable para que no, bueno, por varios días para que no les causara un daño más fuerte. Pues como consecuencia fue la contaminación grave del río, como ya se los había mencionado, que fueron como 100 toneladas de benceno, nitrobenceno que se contaminó, pues la mancha tóxica de 80 kilómetros que descendieron por el río Amur, que esto también fue una gran consecuencia, ya que es un río que, pues comparte China y Rusia, y pues gracias a esto pues tuvo varios problemas. También fue que el nivel de benceno fue 108 veces superior al límite de seguridad, y pues esto hizo que el gobierno de China intensificara las regularizaciones de la seguridad industrial. El siguiente, pues, es el derrame de crudo en el Golfo de México. Este fue en 2010. Bueno, el 20 de abril del 2010, una plataforma petrolera, pues, explotó, y esta, pues, era operada por el BP, que esto es, bueno, se supone que fue debido a fallas técnicas y errores humanos. Bueno, en este tuvo grandes impactos, entre ellos está el derrame, bueno, hubo un derrame más de 4.9 millones de barriles de petróleo en el océano, devastación de ecosistemas marinos y costeros en Estados Unidos y México. También pues afectaron a la industria pesquera y turística. En este también hubo y en ese mismo momento 11 trabajadores que murieron. También pues se derramaron 172 millones de galones de crudo. En esto pues fue como ya lo había mencionado, pues la contaminación de las costas y el agua. Pues también esta empresa tuvo que pagar miles de millones de dólares en multas y compensaciones. Se reforzaron pues las regulaciones para que las petroleras pudieran mm, como que seguir laborando en aguas profundas. Bueno, y por lo que leí, pues un equipo defectuoso de la plataforma petrolera eh, acusó que pues había mucho derrame de los galones crudos, y decenas de miles de kilómetros de agua se han cerrado a la pesca. Miles de, pues tanto aves, peces, tortugas y mamíferos pues se vieron dañados, unos muertos. Pues, es mucho más difícil porque son aguas que no quedan en nuestras manos que se puedan salvar, así que no nada más afectaron a las personas que estaban laborando ahí, sino que también a ese ecosistema de animales, agua y lo que bueno, de las cosas que derivaban esa empresa que es el BP. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el desastre de Fukushima, que ese ocurrió en el 2011. El desastre de Fukushima fue un accidente nuclear ocurrido el 11 de marzo del 2011 en una planta nuclear de Fukushima Daiichi, ubicada en la costa noreste de Japón. El evento fue desencadenado por un terremoto de magnitud 9.0 que generó un tsunami devastador en toda esta área, en toda esta costa. Este evento natural dañó gravemente la planta y resultó en una serie de fallos en los ecosistemas de refrigeración en las plantas nucleares de esta costa, lo que provocó fusiones parciales en tres de los seis reactores de la planta. En daños, pues hubo explosiones en los reactores, también hubo pérdida de electricidad, lo que provocó la liberación de radioactividad al medio ambiente. El área cercana a la planta tuvo que ser evacuada. Aquí había más de 100.000 personas. También hubo contaminación radiactiva en el aire, en el agua, en el suelo, que afectó a gran parte de la región y sigue siendo un problema a largo plazo, pues. Y el desastre tuvo un gran impacto ambiental en la percepción de energía nuclear, lo que llevó a muchos países a reconsiderar sus políticas energéticas. Daños ecológicos del Tren Maya en México del 2020 al presente, al día de hoy. Pues básicamente el Tren Maya es un megaproyecto impulsado por el gobierno mexicano desde el año 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tiene como objetivo conectar varias ciudades y comunidades en la península de Yucatán, principalmente en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Sin embargo, el proyecto ha generado controversia debido a los daños ecológicos y ambientales que podría causar. Los principales impactos ecológicos del Tren Maya son ocho principales impactos. El número uno es la destrucción de hábitats naturales. Eh, Aquí básicamente el Tren Maya atraviesa áreas de gran valor ecológico, lo que incluye selvas tropicales, bosques y zonas de protección de especies en peligro de extinción. Entonces, la construcción de esta infraestructura y la operación del tren ha traído la destrucción de estos hábitats afectando a diversas especies. Número dos, la fragmentación del hábitat. Aquí básicamente pues el paso del tren podría fragmentar grandes áreas de los hábitats naturales, lo que afecta a las especies que dependen de territorios para sobrevivir. Estos pueden aislarse en poblaciones animales, dificultando su acceso a recursos vitales como el alimento de los árboles, el agua o a distintas áreas verdes, ¿no? Como para que puedan reproducirse. El número tres, que es la contaminación del agua. La construcción y operación del Tren Maya puede generar contaminación en los cuerpos de agua cercanos a que hay desechos, básicamente aquí de la construcción, derrames de combustibles y otro tipo de contaminantes, alterando sistemas acuáticos y afectando la calidad del agua para las comunidades locales y pues para la vida silvestre de estos. El número cuatro, el impacto en la biodiversidad. Este proyecto del Tren Maya afecta gravemente a la biodiversidad de las regiones, especialmente a las zonas que albergan especies en peligro de extinción. Básicamente algunos serían como el jaguar, el puma y otras especies de flora y fauna. La alteración en su entorno natural podría reducir la biodiversidad y generar un impacto negativo en la cadena alimentaria local. El número 5, erosión y pérdida de suelos. La construcción de la vía de este tren y otras infraestructuras pueden contribuir a la erosión del suelo y la pérdida de suelos fértiles. La remoción de vegetación y la alteración de los terrenos puede hacer que sean más propensos a que haya una erosión, ¿no? Número 6, la contaminación acústica y aérea. El ruido generado por los trenes, básicamente en este Tren Maya, en su funcionamiento, las máquinas de construcción y las actividades asociadas al proyecto pueden alterar el comportamiento de las especies animales, especialmente las que dependen de comunicación acústica para sobrevivir. Además de la quema de combustibles para la operación de trenes, puede contribuir a la afectación del aire, afectando la calidad de vida de las zonas cercanas. Como número 7 está la afectación a comunidades indígenas. Las comunidades indígenas, especialmente las mayas, que habitan en las zonas donde pasa el Tren Maya, podrían verse afectadas aquí por la construcción y el funcionamiento del tren, ¿no? Eh, la falta de consulta inadecuada por parte de los pobladores y el posible desplazamiento del tren en las comunidades alrededor de estas, pues viola básicamente sus derechos territoriales y culturales, además de que pues afecta directamente al estilo de vida tradicional. Y como número 8, el desplazamiento de flora y fauna. La construcción de este Tren Maya obliga a las especies animales y vegetales a abandonar sus hábitats naturales. Eso puede alterar las dinámicas ecológicas de la región, ya que la flora y fauna desplazadas no pueden encontrar un entorno adecuado para sobrevivir, ya que esas se adaptan a las que básicamente ya están acostumbradas y algunas especies pueden enfrentarse pues a la extinción. Por último, tenemos el fraude financiero Enron Corporation 2001. Perdón. El fraude financiero de Enron Corporation ocurrido en 2001 es uno de los escándalos más emblemáticos en la historia de los negocios y la contabilidad. Enron, en una empresa energética con sede en Houston, Texas, fue fundada en 1985 por Kenneth Lay. Pues aquí las causas y el desarrollo de esto fue que hubo mucha manipulación contable. Enron utilizó prácticas contables ilegales y esquemas de contabilidad que él mismo creaba, ¿no? Como para ocultar sus
deudas y pérdidas, inflando artificialmente todas sus ganancias que pues, básicamente no eran reales. Entonces la compañía utilizó complejos vehículos, o sea, por ejemplo, vehículos de propósito especial para esconder sus deudas. También usó complicidad de auditorías. La firma de una auditoría de Arthur Andersen fue cómplice de este fraude contable, ya que no detectó ni informó ninguna irregularidad financiera. También está la quiebra, que básicamente la empresa se declaró en bancarrota en diciembre del 2001, lo que afectó a miles de empleados, inversionistas y pensionistas que pues, tenían aquí todo su capital, ¿no? En esta empresa. Las consecuencias, pues, son tres, hay tres rescatables, que es la destrucción de empleos y ahorros, pues miles de empleados de Enron perdieron sus empleos y ahorros, muchos de los cuales estaban invirtiendo en acciones de la empresa para largo plazo, o sea, ellos no estaban considerados, no, ellos no consideraban ni tenían conocimiento de que la empresa estaba inflando sus cifras, de haber sabido, pues hubieran retirado su dinero. Otro sería las reformas en la regulación financiera. Este escándalo llevó a la promulgación de la ley de Sarbanes-Oxley en 2002, que estableció reglas más estrictas para la contabilidad corporativa y la auditoría de empresas públicas en los Estados Unidos de América. Y número tres, la criminalización de los responsables. Varios ejecutivos de Enron, incluido su CEO, Jeffrey Skilling, y su presidente, Kenneth Lay, enfrentaron pues básicamente aquí los cargos criminales, ¿no? Porque pues, son los principales eh, autores de estos fraudes. Kenneth Lay murió antes de su juicio y Skilling fue condenado y sentenciado a prisión. Aquí básicamente en esos últimos tres casos, pues declaran distintos desastres, ¿no? Que aunque se desarrollaban en contextos diferentes y sectores también diferentes, comparten impactos profundos sobre el medio ambiente, la economía y la sociedad, reflejando aquí pues básicamente la importancia y la sostenibilidad, la transparencia y la responsabilidad en la gestión de recursos y de las empresas. Y estas son nuestras referencias consultadas. Como conclusión del video, la responsabilidad social corporativa es como un concepto clave que refleja el compromiso de las empresas como la sociedad, más allá de la obtención de beneficios económicos. Se basa en principios éticos que incluyen la transparencia, la sostenibilidad, el respeto de los derechos humanos y la contribución al bienestar de la comunidad y el medio ambiente. A lo largo del tiempo, la responsabilidad social corporativa ha evolucionado desde un concepto limitado a una estrategia de marketing hasta convertirse en un principio integral para las empresas que buscan operar de manera responsable tras sus dimensiones fundamentales como económica, social y medioambiental. Por otro lado, por la parte de los desastres naturales y sociales ocasionados por las empresas a lo largo de la historia, estas demuestran la falta de responsabilidad y la negligencia en las prácticas corporativas que tienen estos casos que nos presentó la maestra. Casos como el de la niebla tóxica en Londres, el desastre de Bhopal o el derrame de crudo en el Golfo de México hacen evidencia las consecuencias devastadoras de no integrar adecuadamente la responsabilidad social corporativa. Esos eventos no solo causaron pérdidas, sino que también tuvieron una mala reputación y generaron un fuerte rechazo social. Es fundamental que las empresas adopten estas políticas, ya que no solo consideren los beneficios económicos, sino también el impacto social y ambiental de sus actividades. Refleja una mayor conciencia sobre la importancia y sostenibilidad y la ética en los negocios.